tal? ¿Cómo están? 18:04. Iniciamos el noticiero central como cada tarde a esta hora junto a Aníbal Espínola por C9N con todas las repercusiones, que sigue generando lógicamente el tema coronavirus a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Aníbal, ¿cómo estamos? Hola Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias, efectivamente. Y lo más novedoso, la conferencia de prensa del presidente de la República y demás integrantes de su gabinete anunciando más medidas económicas en un intento por fondearse y contrarrestar el efecto de la pandemia del COVID-19. Hay muchos beneficios, al decir de los que estuvieron explicando estas medidas para el sector económico. También el coronavirus sigue avanzando. Ya se reportó el primer caso en Foz de Iguazú, una mujer de 33 años de edad. Se reportó también el segundo fallecimiento en el Brasil, el primero en San Pablo, el segundo en Río de Janeiro. Y aparentemente esta situación hizo que Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, pidiera a su parlamento la declaración del estado de calamidad hasta el 31 de diciembre próximo, situación que le permita, digamos, un mayor manejo de su presupuesto general de gastos. Similar determinación extrema también ha adoptado el mandatario chileno Sebastián Piñera, que habla de una situación de catástrofe en su país y lógicamente la implementación de un régimen de estado de excepción. Y hoy el presidente de la República en esta conferencia de prensa acuñó una frase y que queda: no sabemos cuánto va a durar esto y no sabemos cuánto vamos a necesitar. Hay mucha incertidumbre aún respecto a este tema, mientras varios países también hablan de la posibilidad del hallazgo de un antivírico o de una vacuna. Exactamente, mientras que en Italia, en un día, hoy, 475 personas fallecieron. Actualizamos datos del tiempo, 18:06. Hoy se vino la lluvia anunciada, de hecho, en algunos sectores de nuestro territorio. A estas horas, la temperatura en Ciudad Capital y área metropolitana, 29 grados con 6 décimas, misma la sensación térmica. Humedad, por supuesto, luego de las precipitaciones, un tanto más elevada, 67%, visibilidad reducida a 9 kilómetros, o mejor dicho, vientos del sector este-sureste a 9 kilómetros en la hora, visibilidad normal. Para lo que resta de esta noche todavía se pronostican precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, al igual que en horas de la madrugada. La variación de la temperatura entre los 26 y los 22 grados, que sería la mínima estimada para mañana jueves 19, en que meteorología prevé un día cálido, ya no caluroso, con cielo mayormente nublado, con vientos del sur. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas para mañana jueves, decíamos 22 de mínima, 29 solamente la máxima estimada. El día viernes, la mínima 19 grados, la máxima de 30, un día cálido también, con cielo nublado, a parcialmente nublado, con vientos del sureste. El día sábado, 17 de mínima, 32 de máxima estimada. Fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, en coincidencia con la entrada del otoño el próximo sábado. Cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Y el día domingo, similar condición, 17 de mínima, 33 de máxima, un día de fresco en las primeras horas, luego cálido por la tarde. Hay un aviso meteorológico especial. De hecho, estuvimos repasando también a lo largo del día en varios puntos. Esto se va actualizando. Esto es de hace minutos nada más. Sistema de tormentas que siguen activos en el país. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de esta tarde y primeras horas de la noche de este día miércoles, donde en el centro y en el norte de la región oriental y también parte del territorio chaqueño. Concretamente, los departamentos afectados con la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes son Concepción, San Pedro, Cordillera, Caguazú, el norte del departamento central, también el departamento de Lamambay, Presidente Hayes y el departamento chaqueño de Boquerón. Vamos a la cotización de las monedas, a ver el dólar en la compra. Hoy cerró de manera estable, 6.300 guaraníes. Eso sí, en la venta tuvo un repunte, 6.400 guaraníes el cierre de hoy. El euro en la compra, 6.800 a la baja. Igualmente en la venta tuvo un descenso, 7.200 guaraníes. El peso argentino
estable tanto en la compra como en la venta, 70 y 80 guaraníes respectivamente, mientras que el real en la compra 1.200, en la venta 1.330. En instantes, esto que estamos proyectando desde la zona de San Lorenzo, la ruta Mariscal Estigarribia, Fernando de la Mora también, a estas horas cómo se da el desplazamiento de vehículos, de personas en ese tramo del área central. Sí, señor. Y en el transcurso de esta mañana, al promediar la mañana, hubo la anunciada teleconferencia entre los presidentes de la región. Teleconferencia del que participaron Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño. Esta vez sí participó porque el lunes lo anunció su canciller. También estuvo participando el presidente de la República Oriental del Uruguay, mientras que la Argentina estuvo representada por su ministro de Salud. Ahora, si tuviésemos que resumir un poquito, porque primero fue la intervención de los mandatarios y luego ya a cargo de los respectivos cancilleres y otros ministros de áreas, ¿qué podríamos destacar? Lo que podemos destacar de toda esta reunión es que Jair Bolsonaro dijo: yo no cierro mis fronteras, por lo menos con Paraguay, no cierro. Precisamente, incluso se lo vio a él recorriendo... ¿En Ponta Porá? Estuvo en Ponta Porá, ahí en la zona fronteriza de la Mambay también, compartiendo con la gente y como queriendo un poquito minimizar la situación, más allá de que los casos de coronavirus se van para arriba. Creo que y enseguida vamos a actualizar los números. El ministro de Energía. Sí, también, y hay otro alto funcionario muy cercano a él también que está afectado por el COVID-19. Pero ¿qué decía? El canciller paraguayo Antonio Rivas, sí, quien hizo deportados por lo menos aquí en nuestro país. La temática fue llevar a cabo un intercambio de informaciones entre los 4 gobiernos para poder tener una actualización de la situación que está generando el coronavirus, principalmente en cuanto a estadísticas y en cuanto a la muestra de cooperación que se tiene que llevar a cabo en este ámbito. También se habló sobre las medidas de implementación en todo lo que hace referencia en el ámbito de frontera, buscar la colaboración entre los 4 países para agilizar y tratar de evacuar situaciones de facilitación para aquellos connacionales de los 4 países que están en tránsito, y también buscar la forma de coordinar repatriación de los ciudadanos del Mercosur. El presidente también informó la cantidad de pacientes que confirmados con coronavirus, que son 11 hasta el día de hoy, y en ese sentido también se valoró la importancia de que los ministros de salud puedan tener una conectividad diaria de comunicación para poder abordar todas las cuestiones referentes a la situación del coronavirus en la región. Así también se habló de la rebaja de aranceles para insumos médicos y farmacéuticos en el ámbito de la región, para poder importar y que tengan un arancel mucho más bajo, para que permita a nuestros, hospitales poder contar con esos instrumentos o insumos relacionados a los temas médicos. ¿Han podido hablar con el presidente Bolsonaro? Él ha hecho unas declaraciones en las que dijo que esto es histeria colectiva y que las medidas que se están tomando pueden afectar a la economía. ¿Qué posición o qué postura ha tomado él durante la conferencia? Durante la conferencia él hizo referencia principalmente al hecho de que aquí la situación es grave y que lo que se debe hacer, así como lo propuso el presidente Mario Abdo, es alargar la curva de contagio, o sea que esto no pueda tener un pico, que esperamos que así sea. Y también manifestó toda la colaboración del Brasil
con los otros 3 países, con los otros países también del Mercosur. El presidente Mariano ya tuvo contacto con el presidente Bolsonaro antes de esta conferencia. Sí, estuvieron hablando el día de ayer, coordinando acciones justamente. Como saben, anoche se cerró la circulación de personas en el Puente de la Amistad y estuvieron hablando sobre eso y también la posibilidad de trabajar conjuntamente en el control de las fronteras. ¿Y es cierto, ministro, que en esa conversación Bolsonaro habría manifestado de que las medidas tomadas en el Puente de la Amistad y todos los accesos con Brasil ha sido exagerada? El detalle de lo que dijo hoy el presidente Bolsonaro fue muy buenas las medidas del Paraguay y está de acuerdo con todo lo que dijo el presidente Abdo. Bueno, lo que decía el canciller, mostramos un poquito la vista que se proyectaba hoy en la zona este del país a partir de la determinación de cierre también de la frontera implementada desde las 0 hora de hoy, precisamente por disposición del Poder Ejecutivo. Prácticamente se observó el desplazamiento de muy pocos turistas, estudiantes que iban saliendo, pero sobre todo gente que iba saliendo. Sí, que estaban saliendo. Pero desde que se cerró esta medianoche, a la medianoche en la frontera, Luis Gavilán nos reportaba, al menos esta mañana, eso habrá aumentado por supuesto, 100 paraguayos ingresaron a territorio nacional, provenientes de distintos puntos veraniegos, por sobre todo del Brasil. Pero paraguayos pueden ingresar, no hay problema. Pero tienen que quedar en cuarentena. Al régimen de esta cuarentena de 14, 15 días. Como sí, señor. Así. Bueno, y ahora tenemos esta imagen en vivo. La de la izquierda es la imagen en vivo. La de la izquierda. Sí. Sí. Y bueno, prácticamente nulo movimiento. Sí, nulo, totalmente nulo. A estas horas en la zona primaria del Puente de la Amistad. Aclaramos y reiteramos también, porque la gente de repente seguía preguntando, el tránsito de vehículos con cargas y mercaderías se permite. Se permite, sin ningún problema. Los choferes son considerados como tripulantes, son sometidos a un control sanitario también. Ahí está la imagen que se proyecta en la cabecera. El transportador de cargas paraguayo que cruza hacia el lado brasileño, hace su descarga, vuelve, queda en cuarentena. Sí. El brasileño que ingresa a territorio paraguayo con su carga, o viene vacío y después viene a cargar soja, por ejemplo. Sí, tiene que ser sometido a un riguroso control médico también. Hablando de brasileños conocidos que están siendo ya afectados por el COVID-19, se confirma que el presidente del Congreso brasileño, el senador Davi Alcolumbre, fue diagnosticado también con el COVID-19. Y hoy Jair Bolsonaro publicaba en su cuenta de Twitter que volvió a dar negativo en un segundo examen al que fue sometido ayer. Informo que mi segunda prueba de COVID-19 ha dado negativa. Buenas noches a todos, dijo, y habló también de una cierta histeria que se genera en torno a este tema. Comparó el coronavirus con el embarazo de una mujer, como que algo que se sabe que está viniendo y que va a terminar. Y que va a pasar en algún momento. Tiene una visión bastante particular este presidente don Jair Bolsonaro. Sí. ¿Estuvo en Punta Poná? Sí, estuvo en Punta Poná. Estuvo en Punta Poná y tenemos precisamente lo que decía durante su presencia en esa zona fronteriza. Nós temos 17.000 quilômetros de fronteira. Já conversei agora há pouco com o presidente do Paraguai, o Marito. Ele falou comigo sobre Ponta Porã, né? Pedro Juan Cabaleiro. Eu conheço bem a região que servia ali. É uma fronteira seca. Você não sabe, se você não prestar atenção, você não sabe quando está no Paraguai e está no Brasil. E não tem como você evitar o tráfico de pessoas ali, que é brasileiro casado com paraguaio, é paraguaio casado com brasileiro. É uma família que vive, uma cidade, é quase uma conurbação, né? São cidades ali que são gêmeas, impossível separar. Não é fácil isso aí. Agora, há uma certa histeria. É como se fechar a fronteira e resolver esse problema. Alguns querem que a gente feche os aeroportos. Bem, a gente não sabe as consequências disso tudo, né? Pelo que parece,
a Itália já começa a regredir, pelo que parece, não tenho certeza, na última informação que eu tive que está faltando confirmação. Agora a Itália é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então são muito mais sensíveis, morre mais gente. Bueno, y después de esto tuvo que pedirle a su Congreso que declara el país en estado de calamidad. Cambió la visión. Hasta el 31 de diciembre, incluso ya estuvo usando tapabocas. Sí, se lo vio ya en esa condición al presidente brasileño. Hablando de este mismo tema también, hoy estuvimos en contacto, una entrevista, para explicar un poquito el funcionamiento del sistema 154, que es el nuevo número habilitado luego de una saturación prácticamente del esquema 911. Sí. Sí. Ya se liberó al 911 de esta tarea de recepción de personas con síntomas del coronavirus. Conversamos con el doctor Juan Portillo, quien explicó la mecánica y también hizo referencia a aquellas personas que presentan cuadros respiratorios y la necesidad del uso de mascarillas exclusivamente para este tipo de pacientes. Una forma de complementar el servicio a la población y darle un poco un enfoque más relacionado con la salud, es que se instaló este call center. Está funcionando hoy día con 20 estaciones de trabajo. Se atienden en promedio unas 1.500 llamadas diariamente. Estamos ya en plan de ir planificando un crecimiento progresivo. Hay momentos en los que las líneas se saturan. Tiene mucha demanda. Hay gente que llama no solo para consultar en relación a dudas de un cuadro ya instalado, sino que hay consultas por prácticamente cualquier circunstancia, duda que surja en la población relacionado directamente con la situación actual, o inclusive hay gente que llama a pedir información sobre temas que no tienen nada que ver también, ¿verdad? Número de teléfono de algún ente público o alguna información que no tiene relación con lo que es salud pública inclusive. Y en ese sentido hacemos un llamado a la población al uso racional de esta herramienta, porque es una de las tantas herramientas que están disponibles. Y eventualmente sí hacer una precisión que ante la aparición de signos o síntomas que pudieran considerarse de alarma, como una fiebre persistente y la aparición de dificultad respiratoria, puede intentar recurrirse al 154, pero la primera medida es la de buscar consultar, ¿verdad? Eso hay que tener en claro, ¿verdad? Porque si bien es posible a distancia hacer algún tipo de recomendación sobre el manejo de una forma leve, en la mayoría de los casos un cuadro gripal, que sería lo comparable a una forma leve de la infección por coronavirus, generalmente lo manejamos con infusiones caseras, con algún antigripal que todos ya más o menos tenemos identificado y que en el entorno familiar se usa con frecuencia. La prescripción telefónica de algún medicamento más específico, más complejo, no es posible hacer por esta vía, ¿verdad? Entonces, en ese caso es importante que la gente recurra al servicio de salud más cercano. Ante la aparición de una persona con síntomas respiratorios, lo primero que tenemos que hacer es instar al uso de la mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Esa barrera instalada rápidamente reduce drásticamente la posibilidad de un contagio del nuevo coronavirus y de cualquier otra infección viral respiratoria, pues hay que tener en cuenta que vamos entrando gradualmente a la temporada donde hay una incidencia mayor de afecciones respiratorias en general. De hecho, en la comunidad estamos...
Y hoy en la sede gubernativa también, Silvia Evidencia, se hizo la presentación de del kit de alimentos que van a ser distribuidos a las personas que justamente están siendo más golpeadas por esta situación del coronavirus en Paraguay. Estamos mostrando precisamente el contenido de estos kits de alimentos, aceite, harina, coquito, fideo, jabones, arroz, azúcar. Sí. Por supuesto, importante el jabón para el lavado de manos. Ahí estamos viendo hierba, fideos. 40 kilos tiene cada kilo. ¿Pero esto va a ser una sola distribución, una sola vez? Pero cuando hay Cúcuta. Sí. ¿Y cómo se va a seleccionar también a las personas que van a ser beneficiadas? Se habla de yuyeros, mesiteros, chiperos, lomiteros, músicos, vendedores, informales. Y se va a recurrir a las municipalidades. O sea que acá, por ejemplo, en la zona de los Bañados, establecer Asunción, una lista. No va a Y ser ahora fácil. se va a empezar a trabajar en esa lista. No va a ser fácil eso. No va a ser fácil. Ojalá que no aparezcan los aprovechadores y los politiqueros. Y va a ser un que kit quieran por familia. Que quieran sacar provecho de esta situación. Sí, y va a ser por familia. ¿O cómo sería? Y por familia. Porque acá tenés, por ejemplo, una casita precaria en el Bañado donde conviven 2, 3 familias. Sí. En una misma vivienda precaria, te digo. Sí. O en un mismo está la jefa terreno. de hogar y después están ya su hija que también son Y viven en el mismo madres, predio. viven en el mismo lugar. Pero es una iniciativa, lógicamente, para dar un poco de Alivio. llevar. Para esa gente que vive el día a día. Sí, El que si no junta un poquito de plata en el día, no come. directamente. Así mismo. Bueno, precisamente conversamos con Joaquín Roa sobre estos kits y la forma en que van a ser distribuidos. Bueno, en primer lugar, los kits son de 40 kilos y pueden ser perfectamente administrados y bien manejados por un espacio de entre 30 a 35 días. ¿En qué momento vamos a llegar? Nosotros tenemos un proceso previo, el esquema que les había presentado, cuál es el de coordinar con las gobernaciones. Las gobernaciones inmediatamente convocan a sus intendentes y se establecen estas mesas en donde va a salir una lista de beneficiarios identificados y validados por este nivel. No hay un censo que se esté haciendo desde el gobierno nacional y no hay que pagarle a absolutamente nada a nadie para poder estar en ningún tipo de listado. Llámese mi vecino, el comisario, no hay que pagar absolutamente nada, porque después nos encontramos, ya he tenido denuncias del famoso Perú, ten 5.000, llama que está lista, a pedir recibida la recibida. Eso es negativo, aparte de ser un acto totalmente deleznable. ¿Cuándo vamos a llegar a las poblaciones una vez de que esto se consensúe? Esto es rápido, es un ejercicio a lo cual están acostumbrados estos dos gobiernos subnacionales y nosotros estamos en condiciones, con el stock que tenemos, de inmediatamente iniciar un proceso de entrega, como lo vamos a hacer con estas 300 personas identificadas por el Ministerio de Empleo. Inmediatamente, mañana el ministro Cáceres va a estar ya convocando una reunión al gobernador Hugo Javier de Central, y seguramente quizás en la tarde nos reunamos ya con todos los intendentes de Central para iniciar el proceso rápidamente. ¿Cuánto más o menos tienen en esta primera repartija? Hoy estoy en condiciones de atender aproximadamente a 20.000 personas. Ministro, ¿cómo van a controlar para que estos víveres lleguen a las personas que en verdad necesitan? Nos va a garantizar eso la mesa instalada en los gobiernos municipales, de donde también nosotros vamos a participar. Entonces lo que nosotros buscamos es que estas mesas integradas por los actores locales nos digan: no, don Juan Merele nos vende yuyo y él está en esta esquina, está don González, que es el que vende chipa, o sea, es todo un sistema que va a estar concatenado para que en la medida de lo posible tengamos el mínimo de error. En el Ministerio del Trabajo va a estar proveyendo datos de los trabajadores asalariados, los formales, es decir, los que están dentro de IPS, y los que son informales también, porque tenemos un canal de registro y de denuncias de trabajadores informales muy certero. Entonces vamos a ir dando estos datos a la Secretaría de Emergencia Nacional a fin de que pueda, a través ya de sus mecanismos,
hacer llegar estos kits de alimentos. Quiero mencionar que esta es una medida paliativa, es una primera medida hacia nuestros trabajadores. Estamos construyendo otras medidas y, por supuesto, mencionarles que sobre todo estas medidas económicas que viene lanzando el Gobierno Nacional desde el inicio están total y absolutamente dirigidas a que los empresarios sostengan el empleo. Son medidas interesadas en que cada empleador, mi pyme, ya sea mediana o grande empresa, sostenga a sus trabajadores, sostenga el salario. El Ministerio del Trabajo ya tiene pedidos de suspensión de actividades laborales y el Código establece que lo puede hacer o se lo puede solicitar sin goce de salario, pero la postura del Ministerio del Trabajo es de la de no otorgar suspensión de actividades laborales sin goce de salario. El empleador que quiera acceder a una suspensión lo puede hacer otorgando el salario, es decir, pagando el salario a sus trabajadores o anticipando el salario, que es una figura laboral que está prevista, que está permitida, y está también previsto que ese trabajador luego pueda compensar en el año el anticipo de salario. Entonces, en todos los casos en los que el Ministerio, en todo caso, otorgue la suspensión, lo va a hacer con goce de salario o con anticipo de salario. Y después de esta conferencia de prensa en el Palacio de López, hubo otra rueda de prensa ya encabezada por el propio Mario Abdo Benítez, el presidente de la República, donde se anunciaron algunas mayores flexibilidades tributarias. Por ejemplo, y también de que va a plantearse esta semana al Parlamento, por ejemplo, un proyecto de ley que pretende viabilizar también la obtención de recursos. De créditos. Bueno, ¿cuáles son esas flexibilidades tributarias de las que estamos hablando? La postergación de la carga de libros Echaucá para las empresas que están obligadas, para los contadores también. El certificado de cumplimiento tributario. Se extiende su vigencia, su validez. Anteriormente, la vigencia, la validez era de 30 días nada más. Ahora esto se extiende a 90 días. Después, se anunció el pago financiado del IRAGRO e IRASIS, que deben empezar a pagarse en abril. Pero ahora se podrá refinanciar el pago de ambos impuestos, tanto del IRAGRO y del IRASIS, en 5 cuotas se pueden financiar sin intereses, pero previo desembolso de un 20%. Y se habla también del recorte de partidas presupuestarias previstas para el segundo semestre de este año 2020, que se van a redireccionar concretamente para el área de salud pública. El otro anuncio importante en materia tributaria para los empresarios es la ampliación del plazo para el pago del impuesto a la renta empresarial, una nueva figura establecida en nuestro Código Tributario. La primera cuota vence en mayo, sin embargo, se va a poder pagar recién en julio. Sí, entre otros anuncios. Pero, ¿qué decía el presidente de la República? Pidió comprensión a todos, porque según dijo, se desconoce todavía cuánto dinero vamos a necesitar para afrontar al COVID-19 y cuánto tiempo más durará esta pandemia. Estamos elaborando planes de contingencia para garantizar una estructura presupuestaria y financiera para enfrentar las posibles necesidades que necesite prioritariamente nuestro sistema de salud y posteriormente, y si Dios quiere y Dios va a querer lo antes posible, reiniciar el proceso de recuperación económica. Hoy vamos a anunciar algunas medidas que vamos a tomar desde el Ejecutivo Nacional para racionalizar y reasignar recursos para salud pública y también algunas medidas tributarias que ya se tomaron, se firmaron los decretos y las resoluciones y un proyecto de ley que también nos va a ayudar a prever una estructura financiera. Nunca va a ser suficiente, esperemos que sea suficiente, pero siempre tenemos que estar preparados ya para tener disponibilidad en el caso de que nuestro sistema de salud requiera mayor inversión. Hoy nosotros queremos tener, es una ley temporal la iniciativa del Ejecutivo por un año.
Pero consideramos nosotros importante que todos seamos solidarios con nuestro sistema de salud. Entonces vamos a presentar al proyecto nacional para su debate y esperamos su aprobación de la reasignación de 50% de todos los royalties que reciben los municipios. Bueno, desgranando un poquito lo que decía el presidente de la República, mañana, lo más seguro ya, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, va a llevar al Parlamento Nacional este proyecto de ley para que el 50% de todo el dinero en concepto de royalties se destina a los municipios. Con esto, por el lapso de un año. De un año. La ley va a ser por un año. Todo lo concerniente a un año de royalties para los municipios, en un 50% entonces para salud pública. Con esto se quiere obtener entre 40 a 45 millones de dólares. Y cuando el presidente hablaba de una ley de contingencia financiera, se sigue trabajando en el documento. ¿Y qué incluye esta ley de contingencia financiera? La obtención de préstamos, ya sea del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, CAF, y de otras entidades multilaterales, y se pretende conseguir entre 1.000 a 1.200 millones de dólares. Y en este proyecto de contingencia financiera, y eso vamos a ampliar en instante con el ministro de Hacienda, Benigno López, se quiere incluir una moratoria. Que es muy relevante también, el tema impositivo. El tema impositivo. Los empresarios y algunos exministros, ayer hubo una reunión con exministros de Hacienda en el Palacio de López, sugirieron 3 meses, pero aparentemente el gobierno va a pedir que sean 2 meses de moratoria en cuanto al pago de impuestos. Eso no significa que no vas a pagar, sino que te van a, digamos, suspender el pago. Y después te van a fraccionar. Después te van a fraccionar en 12 pagos. La frase de Marito: vamos a prepararnos para lo peor, pero vamos a esperar lo mejor. Sí, señor. Así Escuchamos mismo al viceministro Oscar de Llamosa. Administración Financiera, sería, ¿no? Sí, Oscar Llamosa, haciendo referencia a estos recortes también que van a significar un ahorro de al menos 300.000 millones de guaraníes más para salud pública. Se acaba de formalizar el decreto por el cual se establece una reasignación del 50% del presupuesto programado para este segundo semestre, principalmente con recursos del Tesoro. Esta reasignación proviene básicamente del recorte de algunas partidas presupuestarias, como las relacionadas a horas adicionales, pasajes, viáticos, insumos de oficina, combustibles, gastos de consultoría, etcétera. Todos estos recursos que se generen, que estimamos que estarán en torno a los 300.000 millones de guaraníes, serán destinados exclusivamente a un fondo para atender toda esta situación de emergencia, y principalmente serán destinados al Ministerio de Salud y también a otras áreas que se consideren prioritarias, de manera a ir cumpliendo con todas las medidas que está adoptando el gobierno para tratar de paliar esta situación. Esta es una demostración civil de por Ecano, es Ecano. Podés encontrar gastos que no son tan urgentes y que podés reasignar para otras cuestiones mucho más importantes. Sí, y lo que ya estuviste anticipando en el tema impositivo, compartimos declaraciones del viceministro de Tributación, Óscar Orué, respecto a todas las medidas tributarias también que son muy, muy relevantes. He tomado varias decisiones. Una de ellas es postergar la carga de libros de Chaucá para las empresas que tienen esa obligación. Por otro lado, el certificado de cumplimiento tributario tiene una validez a partir de antes de ayer de 90 días. Hay que recordar que el certificado de cumplimiento tributario tenía una validez de 30 días y justamente postergamos o ampliamos la validez de ese certificado. El certificado de cumplimiento tributario le da la posibilidad a todos los contribuyentes de poder cumplir, por un lado, con hacer financiamientos, préstamos de las entidades financieras, le da un estatus de cumplimiento a todos los contribuyentes. Entonces eso es muy importante porque generalmente, mensualmente cada uno debería cumplir, pero ahora prorrogamos la validez para que ellos tengan más posibilidades de poder realizar cualquier actividad, ya sea a través del sistema financiero, principalmente en este momento donde tanto se necesita recursos. Por otro lado, también vamos a sacar un decreto en el cual se establece un financiamiento sin intereses para el IRAGRO y para el IRASIS.
Hay que recordar que el vencimiento de estos impuestos se van a hacer el mes que viene. Por lo tanto, ya vamos a sacar el decreto en el cual se establece que se puede financiar sin intereses con una entrega inicial del 20% y en 5 cuotas. También establecimos la postergación del anticipo del impuesto a la renta empresarial para el mes de julio de este año. Y por último, el presidente de la República hoy firmó un decreto en el cual se reduce del 10 al 5% todos los bienes que tienen relación a esta situación sanitaria y el arancel cero para las importaciones, y en el caso del IVA, bueno, como dije, del 10 al 5%. Esas son las medidas tributarias. Aparte de eso, estamos trabajando en el proyecto de ley que el señor ministro de Hacienda informó también sobre la exoneración de mora en el caso de que, bueno, se pueda, o sea, en este caso se establezca que se pospongan los impuestos. Esto recién en una etapa más alejada, o sea, cuando el gobierno considere que sea apropiada esa medida, bueno, se va a tener esa posibilidad y eso va a estar incluido dentro del proyecto. Escuchando al viceministro de Tributación, Óscar Urubey, justamente estamos en línea de comunicación con el ministro de Hacienda, el señor Benigno López. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a la teleaudiencia. Acá junto a Silvio Cuevas le saludan a Aníbal Espínola también. Y usted... Hola, Silvio, hola, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Usted en un aislamiento obligatorio también después de su viaje por los Estados Unidos, e interesado a nosotros aquí, como todos también, ministro, acerca de este proyecto de ley que siguen afinando, al decir del presidente de la República, que pretende establecer una moratoria tributaria. Cuéntenos de qué se trata. Que no tiene precedentes. Sí. No, como dice el presidente, estamos afinando, analizando los escenarios. Mañana seguramente al mediodía tendremos el producto para discutir con el presidente y ahí recién sabremos que eso es lo que vamos a presentar, ¿verdad? Lo que sí sabemos es el pedido del sector privado, que es justamente la moratoria tributaria, que es algo que nunca se hizo, o yo no recuerdo haberlo hecho, y que es algo novedoso y que no estamos cerrados a considerar la posibilidad. ¿En qué consiste? ¿Eso no significa una exoneración del pago, ministro? No. Significa dar un plazo, o sea, lo que vence marzo, abril o mayo también, que se empieza a pagar a partir de junio. Y que se pague en condiciones accesibles, porque ya vas a tener impuestos de ese mes, que entonces deberíamos generar un sistema que no sea una carga muy pesada para el contribuyente, ¿verdad? En principio la posición de ustedes sería 2 meses o accederían al pedido de 3 meses. No tenemos una posición cerrada, yo creo que esa es una accesorio a la discusión, ¿verdad? Si entendemos que no va a ser tan complicado acceder a ese pedido, entre 2 meses y 3 meses va a depender del financiamiento que podamos conseguir para hacer funcionar el Estado ese tiempo y de la posibilidad que el Estado funcione adecuadamente también, ¿verdad? O sea, en principio yo creo que los prudentes son 2 meses, pero no me cierro la idea de 3 tampoco. Precisamente, ministro, en contrapartida, ¿cómo se pretende el funcionamiento del aparato estatal durante ese lapso? Si la idea prospera de poner una moratoria a toda la carga pública, llámese impuestos, tasas, contribuciones, prestaciones de servicios, luz, agua, teléfono, no sé, ITS, entonces se requiere casi 400, 500 millones de dólares mes para que el Estado pueda funcionar y esas entidades también puedan prestar los servicios. ¿Y estos recursos? Eso vamos a tener que recurrir necesariamente al crédito internacional o local, la forma que sea más rápida y más conveniente, ¿verdad? A eso refería entonces el presidente de la República cuando hoy hablaba de la posibilidad de obtener créditos del BID o de la Corporación Andina de Fomento por 1.000 a 1.200 millones. La ventaja que tenemos es de que el mercado apenas se abra, hoy hay un problema también del mercado internacional. El mercado internacional está abierto para Paraguay. Paraguay tiene una buena historia de crédito.
si llegara a haber mercado, llegáramos a salir a los mercados a emitir deuda, vamos a conseguir una tasa importante y una aceptación importante a nuestra presentación. Entonces estamos viendo la alternativa, estamos preguntando en las multilaterales qué línea tienen, ¿verdad? Ahí el problema que tenemos es que competimos con todo el mundo, porque todo el mundo pide lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora entonces estamos haciendo, pero yo creo que los recursos vamos a tener de una manera o de otra y de manera accesible para el Paraguay. Ahora, ministro, cuando usted habla de una moratoria tributaria, en esa moratoria también incluimos el aporte obrero, patronal al IPS. Y se habla también de eso, estamos hablando con el presidente de IPS a ver qué necesita y también necesita una ley para eso. Entonces, incluir todo eso, ¿verdad? Pero justamente hay que tener en cuenta la otra parte. IPS, al igual que el Estado, vive de lo que recauda. Claro, así mismo. La prestación del servicio en IPS y la prestación del servicio del Estado en todas sus fuentes depende del aporte del contribuyente. Si ese aporte no va a haber, entonces la prestación del servicio va a ser deficiente sin empezar a hablar del pago de jubilación, el pago de salario. O sea, si no tenemos cerrada la otra punta, es complicado, ¿verdad? O sea, yo creo que vamos a tener cerrado para mañana, vamos a tener una idea de cómo nos ven en los mercados, cómo están las líneas de crédito en las multilaterales y vamos a tener una idea de qué podemos hacer, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la posibilidad de recurrir a las reservas internacionales, ministro. En principio no. En principio yo creo que eso es justamente nuestro garante de estabilidad. Si bien la ley y la Constitución permite, vamos a ser muy cautos con eso porque ese es un activo muy importante del país que sirve justamente para poder apalancarte y poder endeudarte. Y vamos a ver cuando vamos a ver en el camino, vamos a ver en el tiempo. ¿A cuánto asciende actualmente ese activo, como usted señala? 8.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Perdón? 8.000 millones. 8.000 millones de dólares. Bueno, ministro, estaremos entonces expectantes al documento que probablemente van a presentar mañana. Ya va. Pero lo más seguro es que vamos a presentar viernes temprano. Viernes temprano. ¿Y se va a pedir un tratamiento de urgencia al Parlamento? Vamos a pedir un tratamiento de urgencia porque las cuestiones vencen en marzo, o sea, pediríamos que haya una aprobación rápida en el Congreso. Para llevar tranquilidad también al funcionariado público, ministro, ¿está plenamente garantizado el desembolso en cuanto a salario, a los jubilados también? Todo depende de cómo cerremos la solución. En principio sí, este mes no va a haber problema. ¿Perdón? Este mes no hay problema. El desafío es el siguiente, ¿verdad? En principio este mes no habría problema. Ahora, ministro, en este proyecto de ley que ustedes van a presentar al Parlamento, me imagino que establecerán alguna cláusula que prohíba cualquier mejoría salarial para el funcionario público, por ejemplo. Está previsto. Y cualquier otro gasto superfluo, ¿verdad? Está previsto también eso. Y está en análisis también, ministro, si bien no es de su ámbito directo, la posibilidad Inclusive está prevista la reducción del salario, en caso de que los recursos no alcancen. Digo, ¿se está evaluando también la posibilidad o no de prolongar esta situación de restricciones, de cuarentena? No, eso no estamos previendo. Creemos que tenemos que resolver en este plazo, porque después hay que ver que ya es otro escenario. Perfecto. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Vale, cuando quieran. Que siga restableciéndose. Bueno, hasta luego. Ministro de Hacienda, Benigno López, entonces, hablándonos acerca de este proyecto de ley de contingencia financiera. Sí, con carácter de urgencia. Con carácter de urgencia, que pretende conseguir entre 1.000 a 1.200 millones de dólares para que el Estado pueda seguir funcionando durante 2 a 3 meses. Claro, en que va a regir esta moratoria tributaria e inclusive el aporte al IPS. Sí, porque hablaba de 500 millones de dólares. 400 a 500 millones de dólares. Y ojo, cuesta el funcionamiento del Estado paraguayo. Sí, señor. Al mes. En principio no se prevé echar mano a los recursos, a las reservas internacionales que hoy en día oscilan los 8.000 millones de dólares. En principio este mes no habrá inconvenientes para cumplir con los compromisos salariales
tanto del personal activo como pasivo del Estado paraguayo. Sí, porque esos desembolsos ya tendrían que ir comenzando la próxima semana. La próxima semana. Asimismo, aclaró que en este proyecto de ley se establecerán cláusulas que prohíban el aumento de salario del funcionariado público e incluso la reducción en caso de ser necesario. Es así. Bueno, de hecho, venimos hablando de la necesidad de que todos podamos sobrellevar esta todos unidos, más que nunca. Así es. Bueno, 18,57, 29 grados la temperatura del momento. Hacemos otra pausa. La pausa. Después le escuchamos al ministro de Salud. Mazzoleni, sí, señor. Bueno. Así se presenta, digo, parte del tramo. Esto es a la altura del kilómetro 9 de la ruta Mariscal Estigarribia que estamos proyectando en vivo. En menos de una hora comienza otra jornada de restricción horaria. De restricción de circulación. Sí. Por supuesto, en la vía pública en todo el territorio nacional. El ministro Julio Mazzoleni, el de Salud estamos hablando, también estuvo, por supuesto, yo diría todo el día. Sí. En la sede gubernativa junto con el presidente de la República, de nuevo como siempre, habló con la prensa de varios temas y anunciaba también que entre las 8 y las 9 de hoy estará actualizando los números con relación a las personas infectadas con el COVID-19. En ese sentido, habló de la gente se paciente, digamos, el primer paciente que está por ser dado de alta. El que vino de Ecuador. El que vino de Ecuador. Está evolucionando muy bien, todavía se encuentra en aislamiento en su vivienda. En estos momentos se tiene a 4 pacientes hospitalizados y 7 están guardando aislamiento en sus respectivos domicilios. Y un dato bastante peculiar, que dio a conocer y que tiene que ver con el caso número 11. El de México. Sí. En que nosotros todos pensábamos que era un compatriota que vino de México. En realidad, el que vino de México le contagió al familiar que estaba en casa. A un familiar directo. A un familiar directo que estaba en la casa, que no viajó. Que estaba acá y que desarrolló más rápidamente la enfermedad. Y hay que ver en los próximos días cómo evoluciona, si se manifiesta o no en esta persona que vino de México también. El cuadro, la afección. Ahora, porque la gente pregunta, ¿esto se extiende o no? El 26 volvemos todos a nuestra actividad normalmente. Nadie puede asegurar nada. Nadie puede asegurar. El ministro Mazzoleni dijo, horas antes del 25 de marzo, fecha límite de esta emergencia sanitaria, vamos a estar anunciando si continúa o no la emergencia. Se está evaluando. Compartimos declaraciones del titular de la cartera de Salud. En primer lugar, hay un plan de contingencia que puede ser destinado a muchos objetos de gasto. Particularmente, uno de los mayores desafíos que tiene el Ministerio de Salud Pública son algunos insumos críticos como las mascarillas, las batas quirúrgicas, las batas de protección. En la parte de guantes estamos muy bien, no hay ningún problema con eso. Hay otros insumos que hacen a la parte médica del tratamiento, lo que hace también a la parte de respiradores, equipos biomédicos en general. También estamos recibiendo, ya como decía el señor presidente, entre fines de este mes y principios de abril estamos recibiendo ya un lote muy importante de equipamiento que probablemente nos va a servir no solamente para nutrir al sistema de salud pública, sino incluso a nuestros compañeros de otros subsectores, ¿verdad? Por ejemplo, podemos colaborar con el IPS, con el Hospital de Clínicas, etcétera, en la medida que vayan llegando estos insumos y estos equipos.
En realidad lo que se recomienda es simplemente, digamos, ciertos procedimientos limitados. No es un caso como, por ejemplo, un caso de infección por ébola o virus así, digamos, de otra magnitud. En este caso se utiliza una bolsa, se hace un cierre de, digamos, un féretro y básicamente se limita la cantidad de familiares que participan del sepelio, digamos, ¿verdad? Y esa es la medida general con la que se toma. O sea que el Estado solventaría eventualmente con los gastos. No hay necesidad de cremación. No hay necesidad. No hay necesidad de cremación. En este momento tenemos 4 pacientes hospitalizados y todos los demás están guardando aislamiento en sus domicilios. Bueno, los datos precisos de la llegada del caso, quiero hacer una precisión. Hay una persona que llega del extranjero, esa persona es familiar del caso confirmado. La persona que llegó del extranjero también va a ser naturalmente sometida a una prueba diagnóstica, pero en rigor es un contacto familiar de la persona que estuvo en México, ¿verdad? Entonces, los días no tengo en mente los días de la persona que llegó de México, pero sí son aproximadamente 2 o 3 días de síntomas, 4 días de síntomas de la persona que dio positivo al test. Ambas están en aislamiento, de hecho. Y, perdón, había una segunda pregunta. Sí, sobre el positivo sí. Sí, efectivamente no hemos sido notificados de ello. Como ustedes saben, estamos endureciendo un poquito las medidas en el punto de entrada. La gente del Hospital Regional de Ciudad del Este y el equipo de vigilancia que tenemos ahí, que ha sido fortalecido ya hace varias semanas, está ejerciendo ese monitoreo todavía con más énfasis en la zona. De hecho, conocemos que es una zona de riesgo ya antes, incluso con los casos iniciales provenientes de China. Normalmente tratamos nosotros de darles los resultados lo más rápido posible. Justamente se está tratando de aumentar el número de casos que se procesan. Varían más o menos entre 20 y 30. Una de las fases más engorrosas del proceso tiene que ver con la inactivación del virus, por eso lleva un poquito de tiempo. Pero concretamente, más o menos entre 20 y 30 muestras se procesan por día y estarían, digamos, yo creo que después de las 20 horas. Lluvia tenemos a estas horas en algunos sectores de la ciudad, en otras zonas no, como este que estamos proyectando, la avenida Eusebio Ayala, ruta Mariscal Estigarribia, su continuidad también en la zona limítrofe entre Asunción y Fernando de la Mora, pero la proyección meteorológica de hecho habla de la posibilidad de que continúe la inclemencia del tiempo a lo largo de esta noche y madrugada. Cambiamos de tema, tenemos que hablar de la situación de la hasta hoy con prófuga con paradero desconocido, Dalia López Troche. Hoy era su audiencia de imposición de medidas ante el juzgado de turno a cargo de la magistrada Lizy Teresita Sánchez. Su abogado defensor Álvaro Arias ya en la víspera había presentado por escrito, hoy lo volvió a insistir de manera oral. La situación de su cliente, de su representada, que sería riesgoso para ella exponerse a la posibilidad de adquirir
alguna afección respiratoria al coronavirus, porque es una persona con otras afecciones de salud, hipertensa y diabética. El que Álvaro Arias y Marco Estigarribia asumieron la defensa de la señora Dalia, dijeron que no la podían presentar porque la señora es hipertensa y con un cuadro crónico de diabetes. Sí. Y a esto ahora se le suma un cuadro respiratorio que la hace vulnerable al COVID. Efectivamente. Y entonces ellos intentaron, repito, primero por escrito y luego de manera oral, lograr la postergación de esta audiencia de imposición de medidas. Vamos a compartir declaraciones del doctor Álvaro Arias y luego lo que resolvió la jueza Lizy Teresita Sánchez. La Fiscalía nunca le convocó, no hay una incomparecencia porque nunca fue citada. Entonces la Fiscalía pide la rebeldía y el juez Gustavo Amarilla rechaza y fija esta audiencia para hoy, o si no, no iba a fijar. Si ella estaba en rebeldía no iba a tener audiencia fijada. Entonces hay una equivocación pensando bien de la Fiscalía acerca de su procedimiento. Nosotros el día de ayer hemos comunicado a la jueza que la señora Dalia López padece de diabetes tipo 2, eso significa que es del nacimiento, y además tiene hipertensión arterial. No voy a entrar a comunicar qué es lo que significa para una persona que se contagia de este tema del coronavirus, pero lo que sí hacemos hincapié es que una persona que tiene estas dos afecciones, estas dos enfermedades base, si llega a contagiarse con ese virus, es una persona altamente crítica y posible de poder desencadenar lo peor, ¿verdad? Nuevamente oralizamos lo que brevemente hemos señalado en el escrito y la jueza permitió que nosotros digamos lo que teníamos que decir y a partir de allí va a resolver. Entonces la misma defensa ha solicitado que las notificaciones se realicen a través del WhatsApp que fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia. Por eso nos estamos retirando en este momento y estamos esperando que la jueza resuelva el pedido. Analizado todos los antecedentes de la causa que he tenido a la vista, el juzgado ha dispuesto declarar en estado de rebeldía a la señora Dalia López Troches. En consecuencia, ha librado la orden de captura correspondiente a la Comandancia de la Policía Nacional y que una vez dado cumplimiento a esta resolución, la pongan a disposición ya sea de su juzgado natural, que es el 8º turno, o de aquel juzgado que se encuentre de guardia al momento de producirse la misma. Los abogados manifestaron dos puntos de vista. La primera es la que dice que la señora está afectada por una enfermedad subyacente, ¿verdad? Y que pondría en peligro su vida, ¿verdad? Esta situación por la cual estamos atravesando. Y segundo punto es que estaría ya en desconocimiento de la causa, ¿verdad? Por lo tanto, amparado en el artículo 17, numeral 7 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Ellos justificaban esta inasistencia. Y hay que analizar los dos extremos. El primero, el extremo de la enfermedad subyacente. El juzgado se maneja en este punto, ¿verdad?, sobre una acordada de la Corte Suprema de Justicia que dice claramente que cuando se pide una suspensión de audiencia alegando una enfermedad y presentando un certificado médico, inmediatamente el juzgado debe hacerle constituir al médico forense en el lugar para que constate y traiga la información judicial al respecto. Eso no puede pasar porque el juzgado desconoce el domicilio real de esta señora. No está denunciado en autos ningún domicilio real en donde se la pueda ubicar y en donde la misma esté dando cumplimiento, ¿verdad?, a la medida sanitaria, ¿verdad?, dispuesta por el Poder Ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia, por acordada, también ha organizado, ¿verdad?, el trabajo de la jurisdicción penal y en ese sentido se ha tomado todas las precauciones debidas para que todos ustedes, nosotros, procesados, abogados, etcétera, tengan la garantía suficiente que en este recinto judicial no tenemos ninguna afección de ninguna laya, no solamente del coronavirus, sino de ninguna laya. Por lo tanto, esta persona podía haberse presentado sin ningún inconveniente, ¿verdad?, hasta este juzgado y su salud no estaría en riesgo. En segundo lugar, eventualmente podría también haberse presentado y solicitar al juzgado que nos trasladáramos hasta su domicilio, ¿verdad?, a tomarle la audiencia. No tenemos ningún inconveniente en ese punto. En el otro extremo podemos decir que la disposición del artículo 7
del inciso 7 del artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de tomar conocimiento del acta de imputación, es justamente en esta audiencia de imposición de medida cautelar que el juzgado va a comunicar cuál es la sospecha que pesa sobre la misma a través del Ministerio Público. Bueno, la magistrada que, digamos, decretó también la captura. La rebeldía y ordenó la captura. Sí, y la rebeldía, el efecto de la interrupción del plazo. Del plazo. Nada más. Procesal, sí señor. Bueno, hablamos de este incidente que pudo haber sido más grave, que involucró a un hombre de 72 años de edad, de nombre Victoriano Esquivel. Fue detenido por vecinos del barrio Tacumbú, acá en Asunción. Literalmente le macheteó a una mujer de 41 años. Efectivamente, que sería su pareja, dice el material. La mujer fue trasladada al hospital del trauma, mientras que el septuagenario, entregado a agentes de la comisaría segunda y conversó con nuestro equipo periodístico. ¿No se arrepiente de lo que hizo? No, porque habló de que la mujer cuando está bajo los efectos de las drogas también se muestra bastante violenta. Ah, bueno. Sí, ayer a las 22 horas aproximadamente fuimos alertados por Sistema 911 sobre una persona atendida en el piso ensangrentada. Acudió personal de esta comisaría a bordo de la móvil 23, encontrando una señora efectivamente en el lugar, tendido en el pavimento con sangre. Y en el momento ellos visualizaron a una persona de mayor de edad con machete en mano. Entonces practicó la aprehensión de esta persona y resultó ser el autor de una herida con arma blanca, de machete. Este señor de 72 años no huyó del sitio, comisario. No llegó a huir del lugar, o sea que se estaba yendo, pero no apresuradamente. Salía del lugar, entonces en el momento el personal de esta comisaría que estaban luego por ahí cerca, que era su zona, le detuvo. Da una versión, pero yo no sé, comisario, si ustedes hablaron con testigos allí de la zona sobre qué pudo haber ocurrido. Sí, así mismo el señor a la mañana vino a hacer una denuncia sobre que la señora le acosaba mucho en su lugar de trabajo, que era adicta la señora y le acosaba mucho en su lugar de trabajo y que presentó una denuncia para la fiscalía para conseguir una restricción de esta persona. Ahora, ¿por qué ella supuestamente le perseguía? ¿Ellos tenían algún tipo de relación o no? Y aparentemente tenía un tipo de relación anteriormente, pero después ya se venía dejando y la señora venía viniendo en el lugar, por lo que venía a pedir plata para su consumo. Ahora, ¿los hechos se dieron frente al domicilio de este señor o no? No, en la vía pública sobre 11 Proyectada y Oleari. ¿Se encontraron ahí del lugar? No, aparentemente la señora vino en su casa y después le insultaba al señor y le persiguió unas cuadras y media. Sí. Entonces, una corrida, por decirlo así, se dio esto. Una corrida, prácticamente unas cuadras de pelea. ¿La identidad de esta mujer, comisario? María Cristina López Mujica y el señor es Victoriano Esquivel. ¿Mayor de edad ya este señor? Mayor de edad. Los dos son mayor de edad. ¿Se va a ir a la fiscalía este señor? Sí, esta mañana tiene que declarar en la fiscalía a las 8 de la mañana. Upeo buha muy hablado y taburón y por de ahí o queja o que opita no se costumbra a yo no se no se usted pues yo te dejo cae evita te dejo calle evita vaya tú te evita costumbra yo mi escena tu fe yo pues queda yo a ver oye hola y ni a que no dice vaya te y se perdona que vaya de tu ya tengo usted ya a veces se hace cultura agua pues a ver a te a ver va a vender nada que se ve una bebé o sea que él primeramente en atacar supuestamente él lo se ataca pensamos nervioso ahí caneore ahí entonces cierto pico que PMP huerecó una relación casual no se anda con quien va a un tipo varete pero cada uno se ha repuntado su vida, pero veo ni por más ahí ya que se. Varias él constantemente oye pin de visitante. Jonte porque oye hula una pues.
Deme eso, bebé. Amungaru. Deme eso, ande. Hatembi mien. Mungaru. Y droga pico más eso, es adicta ya. Drogadita, se opera. Una mañana feo ya. Ahora hoy ya está buirón gaite hoy. Don Victoriano Valle Terengo de machetea su pues. Anda cuál acá buscan un me ha pamba oigo. El mete que tiso y la lleva. Ah, pues. Le dimensiona y donde la lleva. No, nada. Usted momento pico donde hemos cora. No. Se da huida de vida. ¿No? No, se da huida de vida. De familia, don. Areco. Porque según información, hoy en día curín de costura. No, ese costura es hoy Oscar y no vi. Oscar. De Mungaru y Piseo peso. Me Piseo no umía que hubo se vale ya. No, pero yo fue una pues ya. De ella repentícula ya para don Victoriano. Pero va a venir repentita la ni ella lo ni đây quay vậy bao lâu qua đây quay lại qua vậy bên này mang đuổi hàm vậy là cả cú này qua mình vậy bao lâu qua uy bạch te con landao hay sao hàm mang tia de negai de la ya no negai se la ya pues no negai pero bueno, para ser imputado por tentativa de feminicidio probablemente. Se le complica la situación a este hombre. Bueno, ¿qué pasó en el este del país, en el aeropuerto Guaraní concretamente? De hecho, rige la prohibición de ingreso de ciudadanos extranjeros por un lado. Y por el otro, cargas aéreas que están llegando. Y fíjense en estas imágenes que estamos proyectando, Aníbal. Armas. Cargamento de casi 1 tonelada, dice el material, de armas automáticas y semiautomáticas que habría caído, como se dice vulgarmente, en este aeropuerto internacional que se encuentra en la zona allí de Mingaguazú, procedente de Miami. Hay intervención de la Fiscalía, de Dimabel, de la Policía, de Aduanas también. Estamos hablando de armas aparentemente de guerra, según el director del aeropuerto Aníbal Fernández, serían réplicas de los fusiles AR-15 de uso militar. Este avión carguero procedente de Miami, que es de la empresa Skylight, anteriormente Centurión Cargo, estaba consignado el cargamento en formato de courier. Qué paquetito, ¿eh? A nombre de la empresa L Group está la intervención a cargo de la agente fiscal Estela Maris Ramírez. Hay algunas personas detenidas. Tenemos, en este caso, el despachante de aduana, Richard Agustín Campuzano Rojas, que reside acá en la zona de Luque. Y repito, posiblemente réplicas de fusiles AR-15 que formaban parte de este cargamento aéreo. con 24, tenemos que hacer la pausa. Llueve en Asunción, ¿eh? Sí, señor. Ya venimos. Solo esta semana, liquidación de aires Split en Bristol, precios increíbles en todos los modelos. Fíjense en este Split Comfy 12.000 BTU, 24 cuotas, están solo 99.000 guaraníes, sin entrega inicial y 2 años de garantía. ¿Ya saben dónde? En Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y seguimos actualizando, Silvio, los números relacionados a la cantidad de personas infectadas con el COVID, con el virus del coronavirus. En la Argentina ya son 97 los casos confirmados, 19 personas más con relación al día de ayer. Impresionante cómo va creciendo la cantidad de personas contagiadas con esta afección respiratoria. 2 personas fallecidas, ¿no? 2 personas fallecidas en el vecino país, cuyas fronteras también están cerradas para el ingreso de toda persona extranjera. Y acá, cerquita, o sea, Foz de Iguazú, lo que ya veníamos señalando, el caso de esta mujer,
de 33 años, que vino de Europa, llegó sí. el 8 de marzo pasado. Incluso mencionan que ya antes de su llegada a Foz de Iguazú ya presentaba los síntomas. Después fue empeorando hasta que se acercó a uno de los centros médicos, le hicieron la prueba y hoy se confirma justamente se está portando el COVID-19. Y esto en Foz. Ahora pasamos al este, a Ciudad del Este, porque se dio también una situación bastante peculiar con un grupo de extranjeros. Taiwaneses, 15 taiwaneses localizados aglomerados todos ellos en un inmueble que fue objeto de allanamiento. ¿Todo con tapabocas? Sí, todo con tapabocas. 15 en total. ¿En qué condiciones entraron estos taiwaneses? Porque estamos hablando de que no se permitía ya el ingreso de extranjeros. La Fiscalía allanó esta vivienda ante la denuncia de vecinos por la aglomeración de personas asiáticas en el lugar. Los intervinientes encontraron en el sitio a 15 ciudadanos taiwaneses quienes fueron objeto de verificación. 14 ingresaron, digamos, legalmente al país, tenían las documentaciones en regla. Uno... ¿Ingresaron en qué carácter? ¿Turistas? Turistas. Uno no tenía en condiciones sus documentos. ¿Pero cuándo ingresaron? Y sería el responsable de la venida de estas personas, en su mayoría jóvenes. Cada uno de ellos tenía consigo entre 5 y 6 mil dólares. 5 y 6 mil dólares. Ahora, ¿cuándo ingresaron? Ahí está, figura la fecha. Figura la fecha ahí, estamos tratando... A propósito, mientras confirmamos la fecha de ingreso de este grupo de taiwaneses... ¿Qué hizo la Corte? La Corte envió a cuarentena al juez y al actuario que encabezaron este allanamiento. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia dispuso este miércoles el reemplazo de este magistrado y de su actuario, quienes habían participado del allanamiento de esta vivienda, debido a que, así como estamos observando, estaban totalmente aglomeradas estas personas allí. Estamos hablando del juez penal de garantías Carlos Vera y de su actuario Rubén Areco. Amílcar Marecos va a ser el juez que reemplace a Carlos Vera. La fiscal Estela Mari Ramírez estuvo encabezando, también participando de este operativo. Ingresaron el 12 de marzo. A ver, ¿el 12 cuándo fue? ¿Hoy es? ¿El jueves de la semana pasada? Ah, sí. Pero aún no regía esa prohibición de... Te diría Villamayor. De no ingreso de ciudadanos extranjeros no residentes. Ahora, turistas, 15 taiwaneses, cada uno con 5 mil, 6 mil dólares. Y quería conocer el exótico Paraguay. Habría que indagar más. Bueno, esto ocurría entonces en la capital del Alto Paraná también hoy, en medio de esta jornada bastante ajetreada. Iván? Bueno. La verificación correspondiente a los documentos, estos ciudadanos entraron por el aeropuerto Silvio Pettirossi a partir de los primeros días de marzo hasta el 8. Son total 15 ciudadanos taiwaneses, de los cuales 14 cuentan con documento de entrada al país original, el otro un ciudadano que no está registrado su entrada al país. ¿No se pudo corroborar que ellos se sometieron a la prueba sanitaria impuesta por el gobierno ante esta pandemia, no? Ahora justamente están la gente de la 10ª región sanitaria a realizar la diligencia correspondiente para la inspección de los ciudadanos. Manifiestan de que no realizaron ningún estudio. Pero ellos no se sometieron a ninguna cuarentena tampoco cuando llegaron hasta nuestro país. No se sometieron. Ellos llegaron antes de que sea declarado la cuarentena, ellos entraron al país. Ya, también habría informaciones de que el que alquila esta vivienda tendría algún antecedentes penales, oficial. Y según un sistema informático sí registra unos antecedentes penales por unos hechos punibles. Un ciudadano con documento de nacionalidad argentino, naturalizado argentino. ¿Qué antecedentes penales específicamente tiene esta persona? Estaría por un hecho punible de investigación de tráfico de armas, de drogas. Esto fue pacientes, perdón, en años anteriores.
Bueno, está bien. Entonces, el Ministerio Público está trabajando arduamente también para revisarles y corroborar si es que ellos presentan algún tipo de sintomatología a fin de salvaguardar el bienestar también de las personas aquí en esta zona. Asimismo, por disposición del agente fiscal interviniente, el ciudadano encargado de los ciudadanos orientales va a permanecer en carácter detenido bajo custodia policial acá en la residencia y también cumpliendo la exigencia correspondiente de cumplir la cuarentena de los ciudadanos mencionados. El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha visto que las personas mayores son propensas a adquirirla, teniendo en cuenta las patologías como el asma, la diabetes o cardiopatías. Se ha visto que en estas personas el coronavirus ha sido de bastante gravedad una vez que adquieren la infección. Evita compartir vasos, platos y otros utensilios de uso personal. Así también limpia y desinfecta todos los objetos que se tocan de forma frecuente. Las mascarillas, incluida la de N95, no deben reutilizarse. Para quitársela, no toque la parte frontal. A continuación, elimínela correctamente y lávese las manos con agua y jabón o un gel hidroalcohólico. Algunos enjuagues bucales eliminan ciertos microorganismos, pero eso no significa que protejan contra la infección del COVID-19. Solo esta semana, liquidación de aires Split en Bristol, por supuesto a precios increíbles en todos los modelos. Este Split Comfy de 12.000 BTU, 24 cuotas de 99.000 guaraníes sin entrega inicial. Comfy, el acondicionador de aire del momento. 2 años de garantía. En Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y por mayoría, hoy la Junta Municipal de Lambaré aceptó la renuncia del cuestionado intendente Armando Gómez, que presentó la dimisión al cargo. Fue designado el concejal Rosa Agustín González Danz de la ANR para completar este periodo. Y la intervención dura hasta el día 26. Y yo creo que nosotros tenemos que respetar eso, a no ser que el Poder Ejecutivo le pida a ellos que pueda abandonar. Pero nosotros vamos a respetar estrictamente, así como dice la ley, que la intervención puede durar los 90 días, que se cumple el día 26. Hasta el 26 entonces Armando Gómez va a seguir siendo... No, Armando Gómez está separado desde su función hace rato, desde que empezó la intervención. Entonces ahora mismo está a cargo de la intendencia, es el interventor. Sí. ¿Cómo se desarrolló, por lo menos desde su perspectiva como presidente de la Junta hasta este momento, el tema de esta sesión? Yo creo que muy tranquilo. Normalmente cuando hay debate un poquito fuerte, pero eso es normal. Normal porque todo, no pensamos, siempre hay diferencias, eso es normal. ¿Qué opina sobre la versión del supuesto blanqueamiento que se da con esta arma? No, nada que ver, nada que ver. Nosotros por eso empezamos desde aquella vez la lucha contra Armando Gómez y yo creo que por eso la Fiscalía tiene 9 causas abiertas contra Armando Gómez. No tiene nada que... Sí, la Fiscalía sí le blanquea, es otra cosa. Nosotros como concejales creo que cumplimos como corresponde y la ciudadanía sabe. Y vamos a seguir con eso, vamos a seguir insistiendo que Armando Gómez tiene que pagar su culpa y para eso está la Fiscalía y ellos tienen que hacer su trabajo. Nosotros cumplimos con las denuncias hechas en Contraloría, en la Fiscalía, en todo donde se tenía que hacer, nosotros lo hicimos. Requerimiento ante la Fiscalía para solicitar que se aceleren esas causas, presidente. Nosotros varias veces ya nos apersonamos en la Fiscalía General, en la Fiscalía de Delitos Económicos, en todos los lugares llevamos todos los papeles
que avalan que Armando Gómez sí actuó mal y nosotros creo que ellos tienen que actuar como corresponde. Ellos son las personas responsables. Hablo de la Fiscalía, que tiene que insistir con eso. Sobre esta intromisión supuesta del vicepresidente de la República y gente del Ejecutivo para intentar torcer voluntades, ¿qué tiene que decir al respecto? No sé, a mí no me consta, yo no sé, yo estaba trabajando muy tranquilo con mis compañeros porque yo soy una persona que creo en la amistad y creo a los amigos, a los compañeros de trabajo y esas personas que me dieron su apoyo, jamás dudé ni un milímetro de ellos, ni aunque sea o de otra gente que venga, que quiera torcer la voluntad de ellos, yo estaba muy seguro, porque primero creo en Dios. Correcto lavado de manos. Paso 1. Moja tus manos. Paso 2. Aplica suficiente jabón para cubrir la superficie de tus manos. Paso 3. Frota las palmas de tus manos entre sí. Paso 4. Frota la palma de tu mano derecha contra el dorso de la izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Paso 5. Frota las palmas de tus manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniendo unidos tus dedos. Paso 7. Rodea tu pulgar izquierdo con la palma de tu mano derecha, luego frótala con un movimiento de rotación y viceversa. Paso 8. Frota la punta de los dedos de tu mano derecha contra la palma de la izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Paso 9. Enjuaga tus manos. Paso 10. Utiliza una toalla para cerrar el grifo.